poder conseguir energía abundante y de manera sostenible es uno de los grandes objetivos que en estos momentos tiene la humanidad, y una de las importantes vías que hay para conseguirlo es aprovechar la energía de las estrellas, en concreto la energía del Sol. Para hablarnos de materiales que nos pueden ayudar a conseguir esto, tenemos hoy con nosotros a Julio Carabe. Él es miembro investigador del CIEMAT, en concreto de la Unidad de Energía Solar Fotovoltaica, de la División de Energías Renovables, todo ello dentro del Departamento de Energía, y nos va a hablar en concreto del silicio de lámina delgada para aplicaciones fotovoltaicas. Julio, yo creo que estudió físicas. Sí. Y después hizo una estancia en STEC, que es la Agencia Espacial Europea en los Países Bajos, y realizó un doctorado allá por 1990 en Ciencias Físicas en la Universidad Complutense de Madrid. El título, fijaros que esto es hace pues, ya un poquito de tiempo, pero era ya muy alentador de lo que ha sido su trayectoria después, y es Preparación y caracterización de silicio amorfo para aplicaciones fotovoltaicas. Después, o durante ese tiempo, fue investigador en el CIEMAT, y luego, pues, durante 2007-2009, director de I+D en Acciona Solar, con lo cual, además de la experiencia del sector público, pues también tiene una importante experiencia en el sector privado y cómo se lleva todo esto al día a día de la generación de energía, y desde el 2010 es investigador titular del CIEMAT. Es miembro del Comité Científico de la Conferencia Fotovoltaica Europea y del Comité de Energía del Séptimo Programa Marco de la Unión Europea, y sus líneas de investigación y trabajo pues, se centran en células y módulos de silicio de lámina delgada y en células de heteruniones de silicio, como veis, todo muy cercano a lo que podemos llamar la frontera del conocimiento. Yo quiero agradecer a Julio que esté esta mañana con nosotros, y a vosotros no os robo más tiempo, así que os dejo con él. Muchísimas gracias por estar aquí, Julio, y el tiempo es tuyo. Gracias, muchas gracias, José Ignacio, a vosotros por darme la oportunidad de compartir pues algo de información sobre este material que efectivamente ha sido mi objeto de trabajo en toda mi vida profesional, prácticamente, y desde luego desde el año 1987. Pues vamos a empezar. El esquema de mi presentación es este que se ve aquí, es decir, voy a hacer una introducción, como es normal. Vamos a hablar después de las técnicas de crecimiento del material, después vamos a ver sus propiedades, divididas en estructurales, ópticas y eléctricas, y por último vamos a dedicar un subcapítulo a las aplicaciones fotovoltaicas, a los dispositivos fotovoltaicos basados en silicio en lámina delgada, y esto lo haré centrándome en dos dispositivos tipo, que son los dispositivos puramente de lámina delgada de silicio amorfo y los de heterunión de silicio. Bueno, adelanto que en la presentación he preferido dejar material en cierta abundancia, aunque no entre en detalle en todo el que hay, porque entre otras cosas a veces uno es capaz de captar algo y después tiene la oportunidad de preguntar. Por cierto, mi dirección electrónica está ahí abajo, si alguien la quiere apuntar, por si después hay alguna pregunta o alguna duda o alguna consulta que quiera hacer y no da tiempo al final de la charla, pues con mucho gusto, si me escribís un correo, lo contestaré. Bueno, entramos entonces en la introducción. El 85-90% prácticamente de la producción mundial fotovoltaica corresponde a dispositivos fotovoltaicos que están basados en oblea de silicio. Aproximadamente el 50% en silicio multicristalino y el 35% en silicio monocristalino. Incluso del 15% restante, una parte importante de silicio, precisamente silicio en lámina delgada y algunas otras formas de silicio. La tecnología de silicio de oblea es una tecnología muy madura, es la tecnología de referencia en energía solar fotovoltaica, es fiable, eso significa también que está cerca de sus límites. Y bueno, y es una tecnología que ha crecido durante muchísimos años al abrigo de los excedentes de obleas de la industria microelectrónica. Bien, por otra parte, esto lo indico aquí porque entraremos ahora en ello,
entre las propiedades del silicio en oblea, pues cabe destacar que el coeficiente de absorción es relativamente bajo, así que hace falta, para absorber una cantidad apreciable de luz que proviene del Sol, obleas que tengan no menos de 50 micras. Hay que decir que las obleas de silicio que se utilizan tienen un espesor mayor, no porque sea necesario desde el punto de vista del atrapamiento de luz, sino porque es difícil manejar obleas con menos de 100 micras, por decir una cifra, incluso 150 micras. Ahora entraremos en detalle en estas cuestiones. La cuestión es que las células solares más convencionales, las más frecuentes, están basadas, como digo, en esta tecnología. Esta tecnología implica fabricar un lingote de silicio. No puedo entrar en detalles en cómo se fabrican los lingotes, pero bueno, el procedimiento más frecuentemente utilizado en la industria fotovoltaica es el que se llama Czochralski. Ese lingote después se corta por los lados para que tenga una forma cuadrada o casi cuadrada, y después se corta en obleas. Cuando se corta un lingote en obleas se pierde alrededor del 50% del material que se pulveriza, y eso es una limitación. Después, cuando uno ya ha hecho la célula, y tampoco puedo entrar en detalle en cómo se hacen las células convencionales, porque sería no un seminario de 1 hora, sino un curso de una cierta duración, pero la cuestión es que las células se fabrican una a una y después se interconectan en serie. Normalmente hay una serie de tiras en serie y después entre ellas se establecen paralelos, pero la interconexión implica un proceso bastante artesanal a base de tiras metálicas que van de la parte superior de una célula a la parte inferior de la siguiente. La tecnología, estoy hablando un poco de la tecnología convencional porque quiero darle sentido a la tecnología de lámina delgada, diciendo el marco de referencia es la tecnología convencional. ¿Qué aporta la lámina delgada? Pues, abundando en esto, el coste de los módulos de oblea está muy determinado por el coste de la materia prima. Y su principal reto es bajar este coste de la oblea o de la cinta, lo cual implica, en principio, emprender iniciativas en el sentido de disminuir la cristalinidad. ¿Por qué? Porque cristalinidad implica coste, y porque no es necesario un material de una enorme cristalinidad para poder obtener células fotovoltaicas. Implica también disminuir el espesor. Acabo de decir que hacen falta como 50 micras de silicio cristalino para absorber una cantidad razonable de luz para el efecto fotovoltaico, y la industria ha utilizado tradicionalmente obleas en el entorno de 300 micras y ahora estamos en torno a las 200, intentando disminuir. La limitación básicamente es el manejo de las obleas por robots sin que se rompan una cantidad apreciable de ellas. Entonces, bueno, el disminuir el espesor es un reto también que tiene la industria fotovoltaica, y el evitar los procesos de corte transversal que acabo de mencionar, porque implica una eficiencia solo del 50% en el uso del material, así que intentar desarrollar un material que no implique un proceso con el que se pierde el 50% del mismo. Por lo menos hay que reciclar el polvillo, y eso no deja de ser tener un coste. Entonces eso lleva a la evolución en la investigación que tiene que ver fundamentalmente con silicio convencional, hacia el silicio en cinta y hacia el silicio cristalino o policristalino en lámina delgada, hacia un silicio menos cristalino, más delgado, y en el que se deposite, si es posible, en área, más bien que cortarlo. Bueno, teniendo en cuenta cuáles son las fortalezas y estas limitaciones que tiene la tecnología de oblea, que es la tecnología, como digo, más convencional, el silicio en lámina delgada aparece en la historia con un cierto número de años de retraso con respecto a la aparición del cristalino, pero ya con una cierta madurez. Hace más de 20 años que se trabaja, 25 años más, en silicio en lámina delgada para fotovoltaica, pero aparece fundamentalmente para intentar soslayar algunas de estas limitaciones. Es decir, es un silicio que no se corta, que no se fabrica en lingotes y no se corta, sino que se deposita en superficie. El silicio, la primera característica del silicio en lámina delgada frente al silicio cristalino es que tiene un coeficiente de absorción más alto. Voy a dar una razón breve, sin poder entrar en detalle en ello, de por qué.
El silicio, tanto cristalino como multicristalino como amorfo, es un material de gap indirecto, con lo cual tiende a tener un coeficiente de absorción relativamente bajo. Sin embargo, el silicio amorfo, por ser amorfo, es un material en el que el teorema de Bloch no se cumple a rajatabla, sino que es relativamente fácil que las transiciones se salten las reglas de selección teóricas. Y gracias a eso, el número de fotones que pueden ser absorbidos en unas ciertas condiciones, a pesar de haber un gap indirecto, es mayor que en el caso del silicio cristalino. Es decir, el coeficiente de absorción es mayor y, por lo tanto, con una micra, por decirlo así, con una micra de silicio amorfo, es posible absorber una cantidad de luz, toda la cantidad de luz que realmente vale la pena recoger, una cantidad de luz similar a la que se recoge con silicio cristalino. Así que solamente hace falta espesores bajos de material. Por otra parte, los procesos son adecuados para el depósito en áreas grandes. La materia prima es muy barata, hay un altísimo potencial de disminución de costes. Y luego, además, es posible hacer lo que se llama integración monolítica, que es algo en lo que abundaré un poco más adelante, es decir, no fabricar células separadas para después interconectarlas artesanalmente, sino fabricar los módulos en un proceso automático en línea en una sola pieza, lo cual implica disminución de costes, sin duda alguna, costes laborales y costes en general, y una terminación estética completamente distinta que facilita la integración en edificios. ¿Cuáles son las debilidades fundamentales del silicio en lámina delgada? Por lo menos como un material considerado como el único material para hacer el módulo. Pues que tiene unas limitadas propiedades de transporte de carga, sus tiempos de vida de portadores son mucho más bajos que los del silicio, sus longitudes de difusión de minoritarios son mucho más bajas. Hay una cierta tendencia a la fotodegradación, que es un efecto más famoso que importante, y tiene un ritmo de crecimiento moderado, es decir, que hacer láminas de espesores relativamente grandes pues lleva un tiempo que a veces es abordable y a veces no lo es. Bueno, para terminar la introducción, dejar aquí una imagen comparativa entre cuál es el aspecto de un módulo de silicio cristalino y un módulo de silicio en lámina delgada. Y aquí vuelvo a incidir en que el aspecto de los módulos de lámina delgada en general y de silicio en lámina delgada en particular los hace extraordinariamente más integrables en elementos arquitectónicos, no solamente por razones estéticas, también por el hecho de que es posible depositar el material sobre superficies flexibles y por otras razones, pero la integración arquitectónica tiene en la lámina delgada un campo claramente a su favor. Bueno, vamos a pasar entonces a las técnicas de crecimiento, después hablaremos, como decía, de las propiedades y por último de las aplicaciones. Las técnicas de crecimiento del silicio depositado, del silicio en lámina delgada, están basadas siempre en la condensación más o menos súbita, yo diría que súbita, de un material en otra fase, en fase líquida o en fase gaseosa, que contiene silicio y que, bueno, se deposita en una superficie. Las técnicas casi siempre están basadas en la condensación a partir de la fase gaseosa y muchos métodos están basados en la producción de plasmas. Suelen ser plasmas debidamente ionizados, fríos, fuera del equilibrio termodinámico y con energías electrónicas del orden de 10 elevado a 2 veces las energías iónicas. Quede como dato, no tiene más importancia para lo que vamos a seguir diciendo. La técnica más extendida para la preparación de silicio en lámina delgada, por lo menos de silicio en lámina delgada fotovoltaica y hoy por hoy, es esta que está aquí, la PCVD, que en español se puede denominar depósito químico a partir de la fase de vapor asistido por plasma. También se llama descarga luminiscente. Ahora entraremos en detalle y os enseñaré el esquema básico de un reactor de PCVD. Pero bueno, decir de entrada que es el procedimiento más extendido,
que se hace a partir del flujo laminar de una mezcla gaseosa que contiene silano, casi siempre, puede ser disilano o podría ser otros gases, pero casi siempre es silano, en una cámara de vacío. Se aplica una descarga de radiofrecuencia a dos electrodos entre los cuales el gas está pasando, y eso lleva a la descomposición de la molécula de silano, fundamentalmente porque la descarga luminiscente de radiofrecuencia, que no deja de ser un campo eléctrico alterno aplicado a la molécula tiene una polaridad, la molécula empieza a vibrar con el campo y se rompe, y entonces tiene un depósito de silicio que además contiene una cierta cantidad de hidrógeno, y ese hidrógeno es clave, como veremos ahora al estudiar las propiedades estructurales, para que las propiedades del material del silicio amorfo sean suficientemente buenas desde el punto de vista del transporte de portadores como para poder tener un dispositivo fotovoltaico basado en él. Este es el esquema básico de un reactor de PCVD. El corazón del sistema es una cámara de vacío que tiene presiones antes del proceso, bajas presiones, en el entorno de 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 7 torr aproximadamente, y durante el proceso presiones en el entorno de 1 torr o pocos torr. Esa cámara tiene un electrodo arriba y un electrodo abajo. En este dibujo el electrodo de arriba está puesto a radiofrecuencia y el electrodo de abajo está puesto a tierra, pero muchas veces es al revés. No me meteré en detalles con eso, no tiene de hecho una importancia excesiva. La cuestión es que uno introduce una mezcla gaseosa en esa cámara, esa mezcla gaseosa rellena la cámara, pero no la deja dentro sin más, sino que establece un régimen dinámico de entrada de gas a un ritmo y salida de gas al mismo ritmo por aquí una válvula de mariposa que va a un sistema de bombeo. Normalmente la válvula de mariposa está gobernada por un sistema de retroalimentación de tal manera que se abre o se cierra de modo que la presión se conserve según uno la quiere. Si uno quiere un torr, pues entonces se está metiendo tantos SCCM de flujo de gas y hay un sensor de presión y la válvula se abre o se cierra ligeramente para mantener una presión constante en un régimen dinámico. Esa es la idea. Al mismo tiempo se regula la temperatura de este electrodo que está aquí debajo, pues con un calefactor. Las temperaturas típicas son del orden de 250 grados, lo cual es baja temperatura cuando uno habla de materiales y de procedimientos de preparación de materiales. Pensemos que las células solares convencionales se hacen en hornos de difusión a 900, 1000 grados, temperaturas muy altas. Esto es un proceso de baja temperatura. Entonces esta mezcla gaseosa, al pasar por aquí, bueno, es que pasa también entre estos electrodos, y en un momento determinado, cuando tenemos la temperatura deseada y cuando tenemos la presión deseada y el flujo deseado y la mezcla gaseosa deseada, pues entonces encendemos una señal de radiofrecuencia entre estos electrodos. Y el material tiende a descomponerse y a depositarse en fase sólida, en principio en todas las caras, pero con características adecuadas fundamentalmente en la cara que está a tierra, que aquí hemos ilustrado esta cara de forma que se vean aquí unos sustratos que hemos puesto, porque el depósito se va a producir en ella. Entonces, si yo pongo ahí vidrio o pongo vidrio con otra cosa, pues voy a obtener un depósito de una lámina de 200 nanómetros, 300, 500 nanómetros, 20 nanómetros, según el caso, de silicio. Cuando tengo el espesor deseado, corto la descarga de radiofrecuencia y ya está. ¿Por qué tengo una mezcla gaseosa si yo he hablado de silano? Porque cada gas cumple una función. El silano es el que aporta el silicio y el hidrógeno del que hablaremos. Después puede haber diborano o puede haber fosfina. Y el diborano, tengo que decir que nosotros lo usábamos, pero ya no lo usamos. Ahora lo usamos, como muchos otros laboratorios, trimetilboro. Básicamente porque el diborano tiene tendencia a degradarse, entonces uno compra una botella de diborano y no se comporta igual al principio que de 6 meses después. Bueno, es igual que sea diborano o que sea trimetilboro. La cuestión es que tiene una fuente de boro. ¿Para qué añade diborano o trimetilboro a la mezcla? Pues sencillamente para que uno tenga un material no intrínseco, sino de tipo P, es decir, parte de la red son átomos de boro, y de esa manera uno tiene un silicio de tipo P.
Si en lugar de mezclar un gas con boro, pues mezclo un gas con fósforo, pues obtengo un material de tipo N. Si en la mezcla, en lugar de poner silano puro, pongo una mezcla de silano, por aquí había metano en alguna parte, y si no lo hay, quiere decir, no tiene mucha importancia cuál es la lista. Aquí, perdón. Bueno, no sé si hay metano en esta lista, me parece que no. Aquí veo CF4, pero el CF4 sirve para limpiar la cámara, no es para eso. Pero podría haber metano. Si yo introduzco metano, pues lo que puedo hacer es que en lugar de tener silicio, lo que tengo es una aleación de silicio-carbono que tiene un gap más grande y me puede servir para otras cosas. Es decir, en función de la mezcla de gases y de las condiciones, yo puedo tener un material más transparente, menos transparente, más compacto, de tipo P, de tipo N, que os dé una idea por lo menos que el jugar con la temperatura, con la presión y con la mezcla gaseosa y con los flujos de gases y con la potencia de radiofrecuencia permite fabricar el material un tanto a medida. Obviamente el material no sale a puro capricho, pero uno puede, con unos límites, conseguir un material más transparente, más conductivo, más dopado, más microcristalino, más amorfo, etc. Esa es la idea. No he dicho antes nada al respecto, pero no dudéis en interrumpirme si queréis, o si preferís, preguntáis al final, como queráis. Lo único que si me preguntáis cosas muy largas, lo mismo no llegamos al final a tiempo, pero si tenéis una pregunta concreta, no dudéis en pararme. Esto es una imagen de un reactor de laboratorio de uno de los que tenemos encima, un reactor de PCVD experimental de laboratorio. Ese reactor tiene dos cámaras, una es esta y otra es esta. Estos brazos son para la transferencia de muestras en la cámara. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque lo he contado ya. He dicho pues que el silano es el que proporciona el silicio, el diborano, el trimetilboro, la incorporación de boro, el GAP, etc. La estructura microcristalina se obtiene normalmente diluyendo con hidrógeno y además utilizando condiciones de preparación normalmente de potencias relativamente altas. Bueno, hay otras técnicas, las voy a mencionar simplemente por encima para poder ir a cosas que nos pueden interesar más. Está la descarga luminiscente en corriente continua, que es esencialmente igual a la que acabamos de explicar, pero con una descarga no en radiofrecuencia, sino sencillamente continua, es decir, de un campo eléctrico constante. Normalmente lo que se obtiene son muestras muy afectadas por el bombardeo iónico, pero bueno, en cualquier caso yo la menciono. Existe también la pulverización catódica, que muy poca gente en español conoce como tal, y todo el mundo utiliza la palabra spattering inglesa, pero vamos, en español eso se llama pulverización, que se parece al PCVD. La diferencia fundamental es que la fuente en este caso de silicio, no es el gas que uno mete, sino el electrodo, o algo que hay en el electrodo de potencia. En el electrodo de potencia uno pone silicio y entonces el gas es argón y los iones de argón bombardean ese electrodo y arrancan átomos de silicio y esos átomos de silicio se depositan en el electrodo de tierra. Básicamente es eso. Luego está la técnica de haz de agregados ionizados, que bueno, es un crisol con un cañón de electrones. En ese crisol se pone silicio, cañón de electrones evapora básicamente el silicio, y entonces esos átomos de silicio son pulverizados a través de una membrana porque hay una diferencia de presión entre el lugar donde está el crisol y donde luego se produce el depósito, y además ese haz se ioniza mediante un haz transversal de electrones, se enfoca y se acelera. Bueno, básicamente es una técnica también que existe. Luego existe el CVD, que es una técnica que se utiliza mucho para depositar otros materiales, y aquí es posible. Es básicamente silano, un tubo de cuarzo y calentar. Básicamente es descomponer el silano no mediante un campo eléctrico, sino mediante aportación de calor. Luego está también la homo-CVD o CVD homogénea, que es algo parecido, pero con temperaturas más bajas, más del sustrato, no del gas, sino del sustrato. La foto-CVD, que es la excitación de las moléculas de silano mediante luz,
incluso hay una variante que es el láser CVD, muy poco utilizada, pero existe. En el foto CVD lo que suele ocurrir es que se suele fotosensibilizar. Sensitización es una palabra que ahí se ha colado medio inglesa, pero bueno, a base de introducir mercurio en la cámara. Bueno, evaporación, que es una técnica muy utilizada para depositar metales y tal, se puede evaporar silicio. La evaporación tiene que ser por cañón de electrones. Cuando se evapora silicio, pues lo que se obtiene es un silicio amorfo, pero no hidrogenado, y insisto en que hablaremos del hidrógeno ahora. Y no sé si es la última que tengo, pero es una especialmente importante que se llama en inglés Hot Wire CVD o CVD catalítico, que consiste en que uno tiene una cámara de vacío, su substrato, silano también, pero lo que tiene encima del substrato es un hilo de tungsteno que se pone a unos 1700 grados mediante el paso de corriente, y entonces lo que ocurre es que el calor que desprende ese hilo descompone el silano y provoca el depósito de silicio. Es una técnica con la que se obtienen muy buenos ritmos de crecimiento y bueno, pues es una alternativa. Hay un grupo en la Universidad de Barcelona que trabaja en esta técnica hace muchos años. Nosotros en el CIEMAT tenemos una excelente colaboración con este grupo y bueno, sabemos un poquito más de esta técnica que de otras por lo que hemos aprendido de nuestros compañeros de allí de la Universidad de Barcelona. Cuando uno tiene que trabajar en el desarrollo de un material como este, pues hace lo que ocurre en muchos otros ámbitos, que uno determina unos parámetros de depósito en su reactor de PFVD, por ejemplo, esos determinan la composición del plasma, la composición del plasma determina la cinética de partículas hacia el sustrato, esta determina la composición y la estructura atómica y electrónica del material que se deposita, esta determina a su vez las propiedades eléctricas y ópticas del material, y entonces uno lo que hace es que a lo largo de esta cadena va cambiando esto, intenta obtener información de alguno de estos pasos en la medida en que puede, ve cuáles son las propiedades del material, las analiza e intenta corregir para tener un material de mejor calidad la vez siguiente. Ese es el proceso típico de mejora del material. Propiedades estructurales. Cuando uno dice silicio, yo a veces hablo de silicio en lámina delgada y otras veces hablo de silicio amorfo. Cuando yo empecé a trabajar en esto, en el año 86, hablaba de silicio amorfo y años después pues empecé a hablar de silicio amorfo y de silicio en lámina delgada. ¿Por qué? Porque según cómo uno lo prepara, le puede salir amorfo realmente o le puede salir microcristalino, nanocristalino. Bueno. Entonces el silicio amorfo no es un material, es una familia de materiales, o mejor dicho, el silicio en lámina delgada es una familia de materiales con distintos grados de amorficidad, con distintas estructuras. Yo ahora voy a hablar un poco del amorfo. Bueno, pues llamarle silicio amorfo es de cierto modo un abuso del lenguaje porque el material no es absolutamente amorfo, es decir, no es un material totalmente exento de orden, los átomos no están orientados al puro azar. Y a ver si yo soy capaz de explicarme sobre cómo están orientados los átomos en una red de silicio amorfo sin perder mucho tiempo. En un cristal de silicio uno tiene un átomo de silicio y este está rodeado por 4 átomos de silicio según los vértices de un tetraedro centrado en el primero. Uno arriba, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Bueno, esa estructura se repite escrupulosamente de tal manera que en una red muy grande, en una oblea de silicio monocristalino, sabido dónde está este átomo y qué orientación tiene ese tetraedro, uno puede saber dónde está cualquier otro átomo de la red. En el silicio amorfo, un átomo de silicio está rodeado por 4 átomos de silicio tetraédricamente también, pero los siguientes quizás están un poco torcidos. Esa es la idea. Es decir, sí hay tetraedros, pero uno ve orden cuando se fija en 4 átomos, en 8 átomos. Si se fijan muchos, la red se va distorsionando y ya no puede decir 15 átomos más allá o 300 átomos más allá cuál es la posición exacta que va a tener un átomo de silicio. Esa es la idea, es decir, existe un orden de corto alcance y hay una forma de medir el orden que son estas funciones de distribución radial que hay aquí, donde uno dice a partir de un átomo determinado cuál es la probabilidad de encontrar un átomo a una cierta distancia
aumentando el radio. O sea, yo tengo un átomo aquí y considero una distancia alrededor de este átomo en una esfera. Y voy aumentando el tamaño de la esfera en angstroms. Y entonces cuando llego a los 2 y poco angstroms, encuentro que hay pues ¿cuántos? Hay del orden de 4. Encuentro los 4 que están en los vértices del tetraedro. Y cuando sigo y llego a 4 angstroms, me encuentro que hay, ya no hay, pues no sé si tendría que ser 16 o algo así, hay pocos, hay 2 y pico, pero hay un máximo. Y ya según me alejo y me voy a los 8 o 10 angstroms, ya no encuentro forma. Es decir, que cuando yo me alejo de un determinado átomo, 25 angstroms, la densidad de átomos que me encuentro a 25 o a 25,1 angstroms o a 25,8 angstroms es la misma, básicamente, o es continua. Pero cuando estoy cerca me encuentro 4 a 2 angstroms y pico, aproximadamente. Eso indica que localmente hay un orden. No puedo abundar más en ello, pero para que os hagáis una idea. Bueno, eso desde el punto de vista de la impresión que podría dar ver una red si uno tuviera facilidad para verla. Esto es una representación bidimensional, pero bueno, una red de silicio amorfo puede parecer a esto. Lo que en dimensión 3 son tetraedros, en dimensión 2 puede ser cuadrados, una red cuadrada, como una red de pescar. Bueno, pues sería como una red que muchas veces es cuadrada, pero a veces, a lo mejor se encuentra uno un roto aquí, o se encuentra uno que aquí, esto que debería tener aquí un cuadrado, pues no, encuentra uno una especie de rombo. Quiere decir, es una red distorsionada con imperfecciones, pero sí hay cuadrados, esa es la idea, no son átomos orientados de manera totalmente aleatoria. Bueno, entonces el material químicamente puro de estos defectos, el material que es silicio amorfo, puro y duro, tiene defectos de estos en grandes cantidades, y eso significa que el transporte de carga por ese material es un desastre. Es decir, uno crea un par de electrón hueco y no dura absolutamente nada. El par de electrón hueco se recombina inmediatamente, porque el número de defectos es enorme. La inmensa mayor parte de los defectos son enlaces colgantes, es decir, enlaces que un átomo de silicio quiere hacer, pero no ha encontrado el átomo de silicio en el sitio adecuado que lo haga. Entonces, en la historia de la devolución del silicio amorfo, hay un hito fundamental que es precisamente la introducción de la técnica PECVD. Este hito, no me acuerdo de los años, creo que fueron los años 60, aunque no estoy absolutamente seguro ahora mismo. Hubo un grupo en la Universidad de Dundee que hizo grandes avances en este sentido. Y en primer lugar lo que hizo fue determinar que por PECVD se podía, bueno, fue un poco anterior, pero por PECVD se podía hacer un silicio de mucho mejor calidad que con otras técnicas. ¿Cuál era la razón? Pues que el PECVD, además de aportar silicio a la red, aporta hidrógeno. Y entonces el hidrógeno hace cosas, esto es un puro ejemplo de las muchas cosas que el hidrógeno hace entre los átomos de silicio. El hidrógeno hace de colchón, por decirlo así. Es capaz de saturar enlaces que quedan colgantes, es capaz de hacer posibles enlaces que no serían posibles sin él. Hay un orbital que viene así, que está esperando un orbital así, pero se encuentra un orbital así, hay un hidrógeno en medio que sirve de bisagra. Tampoco puedo entrar en detalle, insisto que esto aquí en materia para un curso de cierto tiempo, entonces yo tengo que daros una idea por encima, pero por lo menos quiero mencionarlo. Entonces, el efecto del hidrógeno en el material es servir de colchón, de amortiguador, es capaz de saturar cantidades enormes de defectos, y eso hace que las propiedades optoelectrónicas del silicio amorfo hidrogenado, cuando digo hidrogenado estoy hablando de un 15-20% de hidrógeno en átomos. El número de átomos de la red, pues alrededor del 15% de los átomos que uno encuentra en la red son hidrógeno. Ese material tiene unas propiedades optoelectrónicas suficientes para hacer una célula basada en él, cosa que no es el caso del material puro, del material hecho con evaporación. Por eso el PECVD es la técnica más común. Bueno, además la estructura atómica permite que se prepare un material dopado. Si yo introduzco boro, puede que tenga mala suerte y se introduzca ese boro como aleación, o que tenga buena suerte y que se introduzca como un dopante. Puedo dopar con boro y con fósforo. Esas fueron las aportaciones de la Universidad de Dundee, que hay 2 o 3 investigadores especialmente relevantes en esa época
que fueron Walter Speer, Peter Lecomber y Arun Madan, que era discípulo de ellos. Y ellos fueron los que permitieron que se hicieran células de silicio en lámina delgada, porque justo se sabía que se podía hacer con buenas propiedades a base de que tuviera hidrógeno, y ellos demostraron que además se podía dopar, lo cual fue un hito fundamental. Bueno, el contenido de hidrógeno en el material se puede medir por absorción en infrarrojo, y básicamente es a base del área de esta es la línea de base, y cuando tú tienes un silicio amorfo hidrogenado, pues el hidrógeno, los grupos SiH, SiH2, en diferentes modos vibracionales tienen absorciones en estos números de onda que aparecen aquí, o sea, en 630 aproximadamente y en 2000. Es una manera de ver cuánto hidrógeno hay en el material y qué estructura. Aquí se ilustra cuáles son los modos vibracionales de los grupos SiHX y cuáles son los correspondientes números de onda para poder sacar cuál es la composición y cuál es la cantidad de hidrógeno que hay en el material. Estas son las fórmulas de la concentración de hidrógeno y no me puedo parar en ellas, pero que os hagáis una idea de que es posible calcular cuantitativamente cuánto hidrógeno hay en el material a partir de los espectros de absorción en infrarrojo. Por otra parte, la estructura electrónica, porque hemos hablado de la estructura atómica, la estructura electrónica implica un diagrama de bandas que difiere del silicio cristalino. En el silicio cristalino tiene lo que se llama una banda prohibida. En el silicio amorfo tiene un salto en el gap. Yo lo llamo gap realmente porque es un salto, no es una banda prohibida. Es decir, es algo que se parece a una banda prohibida en algún sentido, pero que no está exenta de estados, sino que tiene estados en estas zonas que se llaman colas de banda y estados aquí en medio. Incluso, bueno, aquí se ilustran 4 modelos más o menos simplificados de la distribución de estados dentro del gap del material. ¿Cuál es la consecuencia fundamental de que haya estados en el material, en el gap del material? Pues fundamentalmente que las propiedades optoelectrónicas son más limitadas que en el silicio cristalino, y en la práctica eso va a significar una cosa básica, y es que los dispositivos fotovoltaicos basados en silicio amorfo no pueden funcionar por difusión, ni basándose en la longitud de difusión de minoritarios, como es el caso del silicio cristalino, porque es insuficiente. Tienen que basarse en arrastre, es decir, hay que asistir el transporte de carga con un campo eléctrico, básicamente, esa es la idea. Bueno, propiedades ópticas, teniendo en cuenta cuáles son las bandas, que este es el esquema de bandas más admitido para el silicio amorfo, pues obtenemos unas propiedades ópticas que están determinadas por este. En esta figura, en punteado, se ilustra cuál es aproximadamente, típicamente, el coeficiente de absorción del silicio cristalino. Y esta línea continua la del amorfo. Entonces, se puede ver, en primer lugar, que el coeficiente de absorción a partir de ciertas energías es mayor. Esta escala es logarítmica y esta diferencia es suficiente para que uno pueda absorber, como decía hace un buen rato, toda la luz que necesita con una micra, media micra, en lugar de tener que irse a 50 micras. Eso en primer lugar. Pero para energías más bajas, la forma de la curva es distinta y baja antes. Y la forma de la curva tiene 4 zonas. Esta zona, que es lo que se llama la zona de transiciones banda-banda, que corresponde a que electrones que están en la banda de valencia van a la banda de conducción, sin más. Al mismo tiempo se crea un hueco en la banda de valencia. La zona B es la zona que va de banda a cola de banda o de cola de banda a cola de banda, justo en la zona donde se produce ese... Me diréis, bueno, si aquí hay estados y aquí también, estas colas de banda también son estados, ¿por qué se determina ahí un gap? Pues básicamente porque hay un cambio abrupto de la movilidad de ahí para arriba y de aquí para abajo, y se habla de un gap de movilidad. Y por otra parte porque como consecuencia de esa variación de la movilidad, el transporte aquí es por estados extendidos, mientras que aquí el transporte normalmente se hace por una cosa que en inglés se llama hopping y que en español es efecto túnel, ni más ni menos. Yo sé que yo estoy dando una imagen muy rápida, pero entiendo que un seminario como este debe servir para mostrarle a uno, más que respuestas, preguntas, ¿no? Para que uno tenga una idea de qué preguntas se tiene que hacer
si quiere entrar en un determinado ámbito del saber. Esta zona se llama la zona de Tauc y es la zona que se utiliza para determinar el gap del material, es la zona que se analiza ópticamente. Esta tercera zona se llama zona de Urbach y es la zona en la que corresponde a todas las transiciones que van de dentro de una cola de banda a dentro de otra cola de banda, sin incluir los bordes. Y por último hay unas transiciones entre estados localizados que están aquí, que es lo que se suele llamar la absorción subgap, y que debe ser tan pequeña como sea posible porque eso indica estados aquí y por lo tanto defectos. Así que bueno, eso se puede medir por PDS y si es bajo el material es bueno. Vale. Esto es el análisis de la zona de Tauc. En la zona de Tauc hay una dependencia, bueno, hay dos modelos que describen esa zona B, que son el modelo de Tauc y el modelo de Craig-Taylor. El de Tauc es el que todo el mundo acepta y se utiliza como referencia para tú comparar tu material con otro desde el punto de vista de la absorción óptica. En definitiva, la relación entre alfa y H nu te permite obtener por ajuste un valor del gap del material. En la zona de Urbach se obtiene otra dependencia de alfa con respecto a H nu que nos permite encontrar no solamente un parámetro que se parece al gap óptico, sino un parámetro que está aquí que se llama la energía de Urbach y que nos da información sobre la anchura de las colas de banda. Y hay que decir que la anchura de las colas de banda está directamente relacionada con el desorden en el material. Material menos desordenado es material con colas de banda más estrechas, material más desordenado es colas de banda más ancha. Así que el cálculo de esta energía de Urbach nos da una indicación buena también sobre la calidad optoelectrónica del material. Bueno, estos son los valores típicos de los parámetros ópticos del silicio amorfo, un gap entre 1,7 y 1,8 electronvoltios, una energía de Urbach del orden de 30 a 40 milielectronvoltios, un índice de refracción de 3,5 aproximadamente. Y bueno, esto es el coeficiente de absorción para el gap, que sale esto. Importantes son esta y sobre todo esta. Bien, con respecto a las propiedades eléctricas, tengo que ir un poco más deprisa, porque si no, no terminamos, que hemos empezado además como a menos 20 casi. Las propiedades eléctricas, bueno, se puede hablar de conductividad, de efecto Hall, de efecto Sivy, pero me voy a centrar en la conductividad. Es de enorme utilidad medir la conductividad en función de la temperatura, porque el comportamiento está relacionado con el diagrama de bandas que hemos visto ahora mismo, o sea que tanto las transiciones ópticas como los procesos de transporte de carga están determinados. Entonces uno va a encontrar, cuando mide la conductividad en función de la temperatura, varios regímenes. A temperaturas relativamente altas va a encontrar una conductividad en estados extendidos que le va a permitir encontrar este parámetro que está aquí, que se llama la energía de activación y que en definitiva se puede aproximar muy bien a la distancia energética entre el nivel de Fermi y la cola y el borde más próximo. Si el material es de tipo N, pues entre el nivel de Fermi y la banda de conducción, y si el material es de tipo P, entre el nivel de Fermi y la banda de valencia. Y si el material es intrínseco y tienes un gap de 1,7, pues la energía de activación va a dar más o menos la mitad de 1,7, del orden de 0,85, algo así. Bien, esto es para temperaturas relativamente altas. Cuando las temperaturas van bajando, pues entonces uno va viendo dependencias distintas. Esta dependencia es una dependencia que nos permite encontrar parámetros. Estamos hablando de temperaturas algo más bajas, ya los electrones no son capaces no tienen energía suficiente para moverse por la banda de conducción, sino que se mueven por las colas de banda, por el hopping del que hablaba, y eso permite encontrar, bueno, por lo menos según un modelo aproximado, la anchura de la cola de banda. Uno puede combinar medidas eléctricas y medidas ópticas para tener una idea buena de cómo está el gap del material. Cuando la temperatura ya es muy baja, entonces normalmente se encuentran dos modelos, uno u otro. Uno es el de transiciones entre átomos vecinos inmediatos y otro es el modelo de alcance variable, es decir, un modelo en el cual se produce efecto túnel entre un estado y otro del centro del gap, pero no al átomo más cercano, sino al átomo energéticamente más cercano, que a veces está relativamente lejos. Esa es la idea. Entonces la dependencia funcional es distinta y de aquí también podemos sacar parámetros sobre la estructura electrónica del material. Bueno, la fotoconductividad también nos da
información muy interesante. El silicio amorfo es un material muy fotoconductivo. La conductividad del silicio amorfo intrínseco de buena calidad en oscuridad es del orden de 10 elevado a menos 10 Siemens por centímetro, mientras que iluminado a un sol puede tener una conductividad del orden de 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 5 Siemens por centímetro, un material de buena calidad. Eso nos permite calcular, entre otras cosas, el producto Mutau, y bueno, también tengo que decirlo muy telegráficamente, pero el producto Mutau es un parámetro fundamental para ver la calidad optoelectrónica del material, porque determina la distancia recorrida por un portador por unidad de campo eléctrico. En definitiva, está directamente relacionado con la densidad de defectos. Bueno, se pueden hacer otras medidas eléctricas, como el efecto Siebeck, que entre otras cosas sirve para saber si es un material de tipo P o de tipo N, y como el efecto Hall, que permite tener una medida adicional de la movilidad Hall, que no siempre es igual a otras movilidades, pero que puede ayudar. Y además decir así rápidamente que el efecto Hall, cuando el silicio es amorfo-amorfo, no microcristalino, es anómalo, es decir, que tiene la polaridad contraria a la que da el efecto Siebeck. Es un efecto cuántico más que curioso. Bueno, hemos terminado de hablar de las propiedades del material y vamos a dar algunas pinceladas sobre los dispositivos que se pueden hacer fotovoltaicos con silicio amorfo. Hemos dicho que íbamos a hablar de dos tipos de dispositivos, los puramente de silicio amorfo y los de heteronión. En primer lugar, los de silicio amorfo. Estos son los más tradicionales. La estructura, hay muchas opciones. Yo me voy a ir a una opción tipo, porque la estructura básicamente es que uno parte de un vidrio común, sobre ese vidrio hace un depósito normalmente por pulverización catódica de un óxido conductor transparente. Es típico el óxido de estaño dopado con flúor, pero también se utiliza óxido de indio mezclado con óxido de estaño y también óxido de zinc dopado con aluminio. Son tres opciones frecuentes, en definitiva un óxido conductor transparente, y sobre eso se deposita silicio amorfo, primero de tipo P, luego intrínseco, luego de tipo N, y observad que esta la dibujo muy finita, esta más gorda y esta más finita. No la puedo dibujar en escala porque serían invisibles las finas. Esta primera capa de tipo P tiene un espesor típicamente de 20 nanómetros, 15. Esta tiene un espesor, la intrínseca, de unos 300 nanómetros y la N típicamente de unos 30 nanómetros. Y después de eso es frecuente poner aquí otro óxido conductor transparente, pero bueno, para entender el funcionamiento del dispositivo no hace falta, lo que hace falta es poner un contacto eléctrico. Esta es la idea. Pues típicamente aluminio o plata, depositar por pulverización o por evaporación. Y la luz solar luego, es decir, esto luego se le da vuelta, esto está puesto de abajo arriba según se deposita, luego se cierra, se encapsula, se le da la vuelta y la luz solar entra a través del vidrio. Ese es el funcionamiento de un típico módulo de silicio amorfo. Bueno, este es el diagrama de bandas, en el que como todo no me puedo parar despacito, pero sí que sirva para deciros una cosa que es fundamental. Yo he mencionado que el transporte de carga en el silicio amorfo es un transporte no por difusión, sino por arrastre, en razón de que los tiempos de vida de portadores son muy bajos y la longitud de difusión son muy bajas. Los portadores se crean y no son capaces de evolucionar por difusión, hay que arrastrarlos. Y por esa razón, y por el hecho de que el material intrínseco tiene una calidad muy superior al material dopado, porque dopar significa también introducir defectos, eso hace que la estructura sea como la que hemos visto, es decir, que la capa intermedia sea intrínseca. Tiene que ser intrínseca primero, porque si no es intrínseca, la densidad de defectos sería muy alta, y segundo, porque con esta estructura P fina, intrínseca, gruesa, N fina, lo que uno tiene es una unión PN en la cual la zona de carga de espacio es justamente el absorbente. O sea, en las células convencionales uno tiene una zona N, por ejemplo, ligeramente dopada y P muy dopada, y una zona de carga de espacio muy fina, y el absorbente es la zona N. Aquí el absorbente es la zona de carga de espacio, de tal forma que los portadores se generan aquí, y según se generan, los electrones van para allá y los huecos vienen para acá. Bueno, ahora, esto hemos hablado de la célula, ahora voy a deciros más o menos cómo se hace un módulo. Hemos hablado de interconexión monolítica, cómo se hace un módulo de una vez sin tener que hacer las células separadas. Pues uno parte de un sustrato y ese sustrato en una fábrica, no es así, sino que es 1 metro por medio metro, o 1 metro por 1 metro, es una cosa grande, de vidrio, corriente y moliente.
Se mete en una máquina, por ejemplo, en un pulverizador y se hace un depósito de un óxido conductor transparente en toda la superficie. Después se pasa por un sistema de ablación láser que lo raya. Después se mete en una máquina de PCVD y se hace el depósito de la capa P. Después es de la capa I, después es de la capa N. Después se raya otra vez. Ahora veréis, ¿por qué se raya? Ahora lo veréis. Se raya otra vez el silicio, en este caso el silicio amorfo. Y por último se hacen unos contactos, a lo mejor se hace primero un OCT y después un aluminio, pero bueno, se pone un contacto posterior y se vuelve a rayar. Y lo que sale es un módulo terminado, un módulo entero, que no hay que interconectar luego a mano. Bien, este proceso da lugar a un dispositivo que tiene este aspecto. Vidrio, se deposita un óxido conductor transparente, se raya con el láser, entonces se separan tiras que están mutuamente aisladas, se depositan las 3 capas de silicio y se vuelve a rayar, pero cuando se raya, el rayado está ligeramente, se llama scribing en inglés y en español pues es ablación láser o sí, está ligeramente desplazado, en este caso hacia la derecha. Por último, se deposita el metal y se vuelven a hacer rayas. ¿Qué se obtiene? Se obtiene que esta célula que es P y N tiene un contacto P aquí y un contacto N aquí, pero el contacto N aquí va al P de la siguiente y el N de aquí va al P de la siguiente. O sea, esto es una célula, esto es otra, esto es otra, esto es otra y están en serie. Y sale de la máquina en serie. Eso es lo que se llama interconexión monolítica. Bueno, pues yo ya os he hablado aquí de cómo son los dispositivos PIN y ahora voy a hablar de cómo son los de heterunión. Voy a intentar ser rápido para que me podáis preguntar alguna cosa antes de que se nos acabe el tiempo. La idea de la heterunión de silicio es la siguiente. Yo os he dicho cómo es el material y cómo son los dispositivos, pero la pura y dura verdad es que la eficiencia de los módulos de silicio amorfo no ha mejorado significativamente en muchos años. Y por supuesto me puedo equivocar, pero llevo 25 años trabajando solo en silicio amorfo, estoy convencido de que no va a ir mucho más lejos. Porque mi opinión está limitada básicamente por las propiedades optoelectrónicas del material. Sin embargo, también estoy totalmente convencido, voy a saltarme un poco lo que pone aquí, voy a ir al grano y ahora os enseñaré cosas. Estoy totalmente convencido de que la calidad del silicio en lámina delgada como emisor es excelente. Y eso me lleva a tener la convicción de que se pueden hacer dispositivos, y de hecho se están haciendo cosas muy buenas, a base de combinar lo mejor, como dicen los británicos y los americanos, lo mejor de dos mundos, ¿no? Lo mejor de lo uno con lo mejor de lo otro. Un buen absorbente, que normalmente es más cristalino que lo que se hace por estos métodos, y un buen emisor que, por razones que yo no tengo tiempo ahora de contaros, pero hay un montón de ventajas en que uno coja una oblea y en lugar de hacer un proceso de difusión convencional como se hace en la industria fotovoltaica convencional, lo que haga es un depósito de emisores de silicio en lámina delgada, de silicio microcristalino o de silicio amorfo. Básicamente, ¿qué es lo que se consigue con esto? Voy a saltar esto porque si no, lo que se consigue es un proceso de baja temperatura, por lo tanto compatible con obleas buenas, medio buenas, regulares y de todo, incluso con material con silicio de última generación, silicio que ni es amorfo ni es oblea carísima, sino silicio hecho por epitaxia, silicio multicristalino, muchos tipos de silicio modernos, quiero decir, de última generación, son susceptibles de esto. Es un proceso a baja temperatura y por lo tanto es un proceso compatible con material que no necesariamente es de la más alta calidad. Permite obtener una unión muy abrupta y muy somera, con una gran transparencia del emisor, lo cual implica pocas pérdidas ópticas. Hace la lámina delgada pasiva muy bien el silicio cristalino y eso significa que el propio proceso de depósito no solamente favorece la formación de una unión rectificadora, sino la pasivación del material, es decir, hacer que no se produzca una recombinación muy fuerte en la superficie. En definitiva, bueno, el resultado además es un coeficiente de temperatura bajo. Eso significa que cuando yo pongo una célula convencional que tiene una eficiencia del 16% a 25 grados, la pongo en condiciones reales, se nos va a 40-50 grados y nos baja sensiblemente la eficiencia. Un módulo de heterunión
tiene un coeficiente de temperatura a la mitad, lo cual significa que la bajada de eficiencia como consecuencia del aumento de temperatura es la mitad de la que se da en células convencionales. Y además las eficiencias son más altas y las tensiones de circuito abierto son más altas. Bueno, aquí hay algunos datos. Ahora mismo la estructura de una célula típica de HIT, que se llaman normalmente las que se hacen SANIO, es decir, de heteronión de silicio, es esta que se ve aquí, o sea, tiene un silicio cristalino, SANIO lo hace con tipo N, en el cual se pone unas capas de intrínseco que sirven de pasivantes, unos emisores, uno de tipo N y otro de tipo P, unos óxidos conductores transparentes y unos electrodos. Y eso da eficiencias del orden del 24%, que son muy buenas eficiencias. Se puede comparar con las eficiencias de células muy sofisticadas como estas PERL de la Universidad de Nueva Gales del Sur. Las eficiencias son esencialmente las mismas, el precio de estas es muchísimo más alto. Este es el diagrama de bandas, no me voy a parar en él, pero que lo veáis. Se ve que es una heteronión porque hay una discontinuidad de bandas aquí y aquí, porque hay, yo siempre lo digo, hay una heteronión cuando hay una variación de la afinidad electrónica, que es el caso que hay aquí. Esta es con un absorbente de tipo P y esta es con un absorbente de tipo N. Y bueno, ahí tenéis una referencia. Es que quiero dejar algún minuto para que podáis hacer alguna pregunta. Y nada más, muchas gracias. Esas cosas en poco tiempo, pero quizás lo puede uno tomar como un estímulo para después, si quiere... Yo creo que ha sido una introducción estupenda para incentivar a todos aquellos que tengan interés y que puedan seguir avanzando por este camino. Y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar. Bueno, tengo una. Sí, si no te importa te dejo el micrófono para que se pueda grabar también. La recogemos mejor. Es con respecto a los paneles de célula, de lámina delgada. Sí. Tengo curiosidad con respecto al grabado láser. ¿Podrías poner el esquema? O sea, ¿cómo son capaces de hacer selectivo el grabado láser? Sí, verás. O sea, vemos en la esto, ¿no? Sí, quiero decir, por ejemplo, ahí, cuando este corte es, vale, bien, corte es fácil, pero... Pones la siguiente y ahora cómo consigues dejar un poquito, digamos... Sí, ¿cómo no me llevo el óxido conductor transparente, verdad? Efectivamente, eso es. Pues el primer corte se hace desde arriba con un láser de infrarrojo, un láser de neodymium-YAG o algo así de infrarrojo. Y no es un problema porque solo hay vidrio y OCT. Pero ¿cómo consigue uno no llevarse el OCT y sí llevarse el silicio? Pues lo que hace es que introduce un láser en verde desde abajo. Entonces el láser verde pasa por el OCT sin problemas porque el OCT es transparente, muy transparente al verde. Pero cuando llega al silicio se encuentra un material con una absorción importante en el verde y entonces lo que hace es que lo expulsa hacia afuera. Entonces el procedimiento típico de hacer esta ablación selectiva es utilizar láser verde desde abajo y aprovechar la transparencia al verde del vidrio y del OCT, que no es el caso del silicio. El verde es absorbido exclusivamente por el silicio y entonces el material queda expulsado hacia arriba. Entonces en la segunda no puedes poner OCT, pues no estarían las mismas. ¿Aquí? No, digamos, en el siguiente paso. En el siguiente paso hacemos esto, se hace igualmente con verde, es que aquí hay un poco de trampa. La trampa consiste en que yo he hecho un dibujo conceptual, pero realmente el proceso, en este último también se lleva silicio. Lo que pasa es que eso es irrelevante. Es el mismo proceso, se llaman P1, P2 y P3. El P1 es el de quitar el OCT y se hace con un infrarrojo desde arriba. Y el P2 y el P3 es con verde y a través del vidrio. Entonces, en los dos casos se lleva el silicio. Lo que pasa es que cuando haces el P2 se lleva solo silicio porque no hay otra cosa. Y cuando haces el P3, un poquito más a la derecha, se lleva silicio y metal. Y no tengo aquí el dibujo, pero sale. Es decir, que uno es capaz de interconectar cada célula con la siguiente. Claro, digamos que estaría la zanja estaría en línea, la del silicio con la del metal de arriba. La de esta se lleva también el silicio que está aquí. Este trozo de silicio se lo lleva porque el proceso está hecho a base de introducir un láser verde por aquí que atraviesa sin interactuar el vidrio, atraviesa el OCT, pero se lleva todo este trozo de silicio en un módulo real no está. Yo lo he dejado porque conceptualmente se simplifica. Y entonces, en este caso no podrías usar un metal transparente arriba, pues entonces no podrías cortar. ¿Un óxido conductor transparente arriba? Claro. Pues espérate que lo piense, porque yo sé que se dan, pero espérate un momento. Sí puedes porque lo que haya arriba sale
empujado por el silicio. Que dice, el silicio absorbe los fotones y empuja lo que tenga arriba. O sea, óxido con otro transparente, metal, lo que haya dentro de unos espesores. Pero el que absorbe la radiación es el silicio y es el que sale expulsado hacia arriba, con lo que lleva encima. Muchas gracias. Nada. Sí. Coge. Bueno, gracias Julio. Ah. Me ha parecido muy interesante y sobre todo un poco insistiendo en la misma parte de la integración monolítica. No sé si podrías comentar acerca, porque claro, estamos hablando de paneles de metro por medio metro. Sí. No sé si podrías comentar acerca de, me imagino un reactor de PVC grande, Sí. una cosa grande, y acerca de la homogeneidad del depósito de todas estas capas y si eso luego genera problemas. Eso tecnológicamente está resuelto y puedo decir que hay una tecnología. En España ha habido una fábrica, hay que decir que en España no quedan fábricas de fotovoltaica, pero no me lo tengo que decir. El principal problema de la fotovoltaica es que es competitiva. Es que un módulo fotovoltaico es capaz de producir energía a un precio competitivo con la energía convencional y ese es su gran pecado, porque en el momento en que ha alcanzado ese nivel, toda la industria de producción de electricidad convencional se ha lanzado a eliminar al competidor con la anuencia del gobierno. Esa es la pura verdad. Entonces todas las empresas que trabajaban, que fabricaban módulos en España han ido abajo. Queda alguna, pero bueno. Había una que se llamaba T-Solar, que trabajaba con una tecnología que le venía de Applied Materials, que tiene reactores de PCVD que le permitían hacer módulos de 2 metros y pico por 2 metros y pico, o sea, 5 y pico metros cuadrados, con una homogeneidad suficiente. La tecnología no está limitada por la homogeneidad. Parece una cosa difícil, pero la pura verdad es que sí. Tiene mucho que ver con hacer unos electrodos mecánicamente muy precisos y con la forma de inyectar los gases. Yo he puesto un sistema ahí dibujado en el que el gas entra por arriba. Los gases, hay dos formas de hacerlos entrar en una cámara, en régimen laminar por un lateral o en ducha. Entonces, según la potencia que tiene que tener el reactor, uno es mejor que el otro. Si uno tiene que tener potencias relativamente grandes, tiene que meter los gases en ducha. Si mete los gases en ducha, tiene un buen diseño de la ducha, tiene una distancia de electrodos adecuada, una mecanización de los electrodos bien, sale perfectamente homogéneo. Gracias. Nada. Después de este último comentario negativo me has dejado casi escalofriado. Lo siento, pero es que lo tengo que decir, es la pura verdad. Es la pura verdad. La pregunta es, ¿hay vuelta atrás? Vamos a ver, al mismo tiempo que he dicho eso, que es verdad, también digo que la fotovoltaica no hay quien la pare. Lo que pasa es que el problema es que si no hay, o sea, es decir, si no hay un cambio, no quiero hacer propaganda política, es decir, me da igual que sea un partido u otro, pero si no hay un cambio o de persona o de mentalidad muy fuerte al respecto, España va a pagar su caciquismo. Es decir, la industria fotovoltaica se va a seguir desarrollando, desde luego en China, en Japón, en otros países del mundo, y la fotovoltaica va a ganarle terreno a las convencionales por unas razones clarísimas, y es porque es renovable, porque es limpia y porque es cada vez más barata. Mientras que las otras no son renovables, no son tan limpias y son cada vez más caras. Es una cuenta clarísima. Hay unas curvas que publica la EPIA donde se ve la evolución del precio de la electricidad convencional y la de la fotovoltaica, y hay un punto de cruce. El punto de cruce es 2012-2013, en España, en Italia, ya estamos en ello. Y ese es el gran pecado. O sea, en el momento en que eso se ha producido, primero se hizo una legislación en España a medida de las grandes eléctricas que hizo que todos los derechos que tenían adquiridos los que tenían huertos solares para tener para poder vender la electricidad que producían se retocaran retroactivamente. Eso produjo una incertidumbre en el mercado pavorosa que llevó a la ruina a muchísimas empresas, pero no contentos con eso, cuando ya la fotovoltaica ha conseguido ser competitiva, entonces lo que han hecho es decir no, el derecho de pernada. El que quiera encender una bombilla le tiene que pagar a Iberdrola, aunque la bombilla la encienda dando pedales en su casa. Ese es el decreto del autoconsumo que han sacado ahora.
estoy haciendo una caricatura, evidentemente. No es muy lejano la realidad. Pero está muy próxima a la realidad. Quiere decir que han puesto unas condiciones abusivas de tal manera que uno, a pesar de que pueda producir una parte importante de la energía que produzca, tiene que pagar unas cantidades abusivas a las eléctricas que solamente se justifican, en mi opinión, porque esas eléctricas grandes, que son un oligopolio, tienen una situación de ventaja y, por desgracia, en el país la cultura de la competencia no está suficientemente avanzada. Entonces, normalmente es más fácil. Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que Kodak no hubiera sido una empresa norteamericana. Entonces, habría tenido la posibilidad, cuando empezó a desarrollarse la fotografía digital, de conseguir que el gobierno legislara en su favor, retrasando el inicio de la fotografía digital y pudiendo vender carretes durante más tiempo. Bueno, se habría beneficiado Kodak, pero desde luego la economía y los Estados Unidos no se habrían beneficiado de eso. Afortunadamente, allí pasan muchas cosas que no deben, pero esa no pasa. Pues aquí sí pasa. Aquí sí pasa. Aquí sí hay alguien que es capaz de decirnos, vamos a bajar del tren de una tecnología. España era una potencia en renovables hace 5 años. Y está perdiendo fuelle a toda velocidad, porque para el gobierno es más importante los privilegios adquiridos por los caciques que el desarrollo de una tecnología nueva y que el bien común. Esa es la pura verdad. Y sobre todo, además, se ve que se legisla pensando en un beneficio particular, que es el beneficio del ministro, que cuando termine su cargo como ministro tendrá, esto me lo apuesto con quien quiera, tendrá un puestazo en Iberdrola. Eso es así. Yo me lo apuesto con quien quiera, lo podéis poner en el periódico y bueno, si alguien apuesta sacaré dinero en cantidad. Porque es evidente que está gobernando para hacer eso, no para resolver el problema energético, no para desarrollar tecnología, no para mantener nuestra posición en un mercado y en una tecnología en la que éramos muy fuertes, sino, bueno, pues para eso. Esa es la triste realidad. Y perdonad, pero me salen 2 preguntas. Una, en el ámbito europeo, ¿la situación es similar? Es similar, con menos intensidad. Hay un lobby europeo muy fuerte en contra de las renovables y en contra de la fotovoltaica. Lo que pasa es que en España yo creo que es una sociedad más caciquil que las sociedades europeas. Eso te doy toda la... Entonces, yo digo muchas veces que no hemos superado la sociedad de la regenta. Es la misma, vestida de otra cosa, pero la sociedad que se refleja en la regenta es la misma que tenemos Galdós ahora. sigue estando muy presente. Galdós sigue estando ahí, y Clarín, sigue estando ahí. Lo que sí es probable es que pasados unos años terminemos comprando fuera esa tecnología renovable en la que hoy, hasta ahora hemos sido pioneros y que vamos a perder por culpa de una política pensada en unos pocos y no en la mayoría. Pero... Y por último, la posibilidad de desconectarse completamente, en ese caso ya no tienes el peaje. Es posible. ¿Cómo estamos de lejos? Es posible, ¿no? Autoconsumo, autogenero y autoalmaceno. Lo que pasa es que hay una serie de dificultades que uno tiene que vencer. Eso ha sido, de hecho, el motor del desarrollo de la fotovoltaica durante no pocos años. Cuando yo empecé a trabajar en fotovoltaica, en los 80, todas las instalaciones fotovoltaicas, el 90%, eran instalaciones aisladas. Es decir, el mercado fotovoltaico estaba basado en venderle una instalación a una población muy lejana del tendido, y que no valía la pena llevar el tendido, era excesivamente caro y valía la pena hacer esto, o en África, en lugares del mundo donde no existen infraestructuras de ningún tipo, desde luego eléctricas, donde para poder tener agua, pues se montaba un sistema completamente autónomo y permitía bombear agua, y permitía tener electricidad, e incluso tener una nevera para guardar unas medicinas en un hospital de algún lugar remoto. Entonces, eso técnicamente es posible. Lo que ocurre es que, en cierto modo, es una barbaridad, porque nuestra realidad es que hay una infraestructura eléctrica y estar almacenando para después usarla significa tener unas baterías que tienen una vida, es entrar en la resolución de problemas creados exclusivamente desde el punto de vista político, no son problemas técnicos reales. Existe esa posibilidad, yo supongo que terminará desbloqueándose
o sea, que terminará modificándose de algún modo la ley, pero ahora mismo lo tenemos muy difícil porque quien manda, manda. Es decir, siempre ha habido clases. Conozco el problema. En esta escuela, por si te sirve de aliciente, ahora mismo están haciendo una auditoría energética para tratar de tener autoconsumo global, es decir, que no tendríamos necesidad de energía externa. Pues eso desde el punto de vista eléctrico. Lo que pasa es que no sé si las inversiones y el momento es lo más adecuado, aunque a largo plazo desde luego sería lo más eficiente y lo más barato. Como quiera que sea, sí querría dejar un punto ahí. La implantación de las renovables y de la fotovoltaica depende críticamente a medio plazo de la mejora de los sistemas de almacenamiento energético. Eso es claro. Eso es claro. Pero vamos, de todas maneras tenemos la posibilidad de tener energía limpia y barata hoy ya conectada a red. El problema es que hay un derecho de pernada, eso es así. Derecho de pernada puro y duro, o sea, medieval. Esto es aplicable a muchas otras cosas, pero bueno, parece que estamos muy dormidos y no tenemos capacidad crítica. O sea, ¿acaso alguno no sabe a qué está hablando? Es un decreto del gobierno hace poco que lo que obliga es que aunque tú generes el 99% de tu energía y solamente dependas un 1% de energía del exterior, tienes que pagar una cuota de conexión abusiva, que es no el 1% que consumes, es decir, en todos los recibos eléctricos hay una parte de conexión que ya se está pagando, pues eso se multiplica por no sé qué límites está, pero lo están hablando de unas cantidades muy elevadas, claramente, con lo cual no te resulta económico generarte el otro 99%. Bueno, estamos a meternos en política. que es muy sano meterse en política, Sí, es la política bien entendida es... Muy sano. Por favor, usa el micrófono. Un pequeño matiz, también un poco en la misma dirección, no solo eso, sino que están pensando crear un cuerpo de inspectores que puedan entrar en tu casa sin autorización judicial para comprobar si te has puesto un panel. O sea, claro, es decir, ya estamos en un estado, en fin... Vamos a ver, derecho de pernada. Literal, Ni medieval. más ni menos. Es lo más parecido que yo encuentro en la historia. Es una verdadera barbaridad. Y os digo una cosa, está en nuestra mano. Yo sé que cada uno de nosotros puede hacer muy poquito. Yo, sitio donde voy, lo digo porque tengo la sensación de vivir en un país dormido, donde los caciques hacen de todo en este ámbito y en muchos más, y todos nos dejamos llevar. Y me parece muy duro, muy duro. Entonces, yo creo que debemos despertar. Sobre todo cuando el esfuerzo de 25 años o más de investigación, como es el caso, pero hay otra mucha gente. En España tenemos centros de referencia internacional, pero punteros, donde nos vienen gente de los mejores sitios del mundo a colaborar y a trabajar con ellos. Todo ese esfuerzo en investigación se va a perder. Se va a perder porque no hay una empresa a la que revertirlo. No hay una empresa donde se pueda aprovechar ese conocimiento, cosa que hace unos años había, no una, sino varias y muy competitivas. Es decir, no hacía falta llevarse producciones a países donde las condiciones laborales son muy malas para ser competitivos, porque se competía no con el trabajo humano, sino con el ingenio. Y ahí estábamos muy bien. Y tenemos buen ingenio, lo que pasa es que hay que usarlo para las cosas adecuadas, no para tener un cuerpo de inspectores muy ingeniosos que te van persiguiendo. Bueno, el derecho de manifestación también está siendo... Sí, también se está y tantos otros. Bueno, ya digo que en nuestra mano está. Bueno, mientras no me cierren los seminarios podemos seguir hablando un poco. Yo no lo sé, yo lo digo donde voy y me da igual lo que pase. Bueno, esto para que nadie se nos asuste, son opiniones particulares, no, se pueden. Y la universidad no tiene nada que ver con ellas. No, claro, evidentemente. Estaría bueno. No. Hablo en nombre propio, exclusivamente. Sí, hablamos en nombre propio. Sí, por supuesto. Luego se nos asusta la gente. Bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Julio. No sé qué. Encantado. Un placer. Gracias.